¿Qué ocurre cuando el aire se convierte en una trampa política? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto económico de un espacio aéreo cerrado? ¿Cómo afecta esta situación a Europa y sus conexiones con Asia? La respuesta está en juego, y el reloj corre en contra de los intereses europeos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Europa decidió cerrar su espacio aéreo a Rusia, que respondió con la misma medida. Ahora, la geografía ha demostrado que no se puede moldear con decisiones políticas unilaterales. Lo que antes era una infraestructura neutral, ahora es una herramienta de presión y una fuente creciente de pérdidas financieras. Este cambio afecta no solo valores o seguridad, sino también costes horarios, toneladas de combustible y rentabilidad en caída. La realidad es que la ideología choca con la realidad técnica de los aviones y pierde. Oficialmente, la Unión Europea mantiene una posición firme. Las restricciones continúan, el veto sigue vigente, y no hay señales de acercamientos formales a Moscú. Pero detrás de estos comunicados, el sector aéreo europeo muestra signos evidentes de nerviosismo y desgaste. La aviación europea opera ahora en modo de desvíos forzados, que no solo alargan los vuelos, sino que también suponen costes adicionales que no se compensan con subvenciones ni discursos políticos. Empresas acostumbradas a controlar cada punto porcentual de su margen, ahora se ven prisioneras de decisiones políticas tomadas sin considerar la realidad práctica en el terreno. Desde que se cerraron los vuelos sobre Rusia, las rutas de Europa hacia Asia Oriental se han extendido entre 1 hora y media y 3 horas, en algunos casos más. Esto implica un incremento en consumo de combustible de entre 10 y 15%, mayor carga para las tripulaciones y ajustes constantes en los horarios. Las pérdidas anuales para las grandes aerolíneas europeas se cuentan en cientos de millones de euros. Los informes financieros de las compañías aéreas correspondientes a 2023 y 2024 ya reflejan una pérdida significativa en competitividad en las rutas asiáticas. Esta realidad ha llevado a Bruselas a iniciar una exploración cautelosa, evitando términos como negociaciones o concesiones, pero evaluando capacidades técnicas, consecuencias y manteniendo un intercambio de opiniones a nivel experto. Esta terminología y la prolongada atención indican que el problema es mucho más que simbólico. Las aerolíneas europeas pierden terreno frente a competidores que aún operan por rutas más cortas, sin tener que rodear la mitad del continente. La respuesta rusa es clara y directa, aumentando la frustración de las autoridades europeas. La lógica rusa es simple y sin adornos. No fueron ellos quienes cerraron el espacio aéreo, ni tampoco están dispuestos a ser los primeros en abrirlo. El espacio aéreo es parte de un sistema de restricciones más amplio. Extraer un elemento esperando excepciones técnicas unilaterales no es opción. No habrá corredores gratuitos ni gestos de buena voluntad sin reciprocidad. Esta posición genera tensión dentro de las estructuras europeas. Por un lado, la línea oficial exige firmeza y principios. Por otro, la presión del sector privado es cada vez más difícil de ignorar. Aerolíneas, arrendadoras, aeropuertos y suministradores de combustible hablan el lenguaje de los números, un lenguaje incompatible con consignas políticas. Así surge una paradoja inquietante. Los comunicados oficiales mantienen la estabilidad, pero entre bastidores crece la pregunta: ¿cuánto tiempo podrá el sector soportar pérdidas constantes? Paralelamente, se impulsa un fondo adicional en nombre de la seguridad aérea. Informes de agencias extranjeras alimentan la atmósfera de tensión, riesgos e incidentes, complicando cualquier intento de normalizar las conexiones aéreas. En este contexto, cualquier discusión sobre la reapertura o el diálogo se vuelve políticamente tóxica. Admitir la necesidad de conversar implica reconocer que las decisiones anteriores tenían un coste real que ahora debe ser asumido. Europa se enfrenta a una encrucijada compleja y costosa, con consecuencias que apenas comienzan a manifestarse.
En definitiva, Europa ha descubierto que la política aérea no es solo cuestión de simbolismos o valores, sino de impactos tangibles y crecientes que amenazan la rentabilidad y la competitividad de sus conexiones internacionales. La incertidumbre permanece y el tiempo apremia. ¿Qué pasos se darán a partir de ahora? El sector y los gobiernos están en un punto crítico. Manténgase atento a GeoPulse para seguir el desarrollo de esta crisis que redefine el futuro de las rutas aéreas europeas y sus vínculos con Asia. No olvide suscribirse para recibir las últimas actualizaciones. ¿Por qué el cierre del espacio aéreo sobre Rusia se ha convertido en un gesto simbólico atrapado en su propio significado? ¿Qué implica la negativa de Moscú a revisar esta medida? ¿Será que este bloqueo no es solo una decisión política, sino una estrategia calculada para mantener el control? Estas preguntas marcan un conflicto en desarrollo que sigue sin resolverse. El cierre del espacio aéreo fue un acto deliberado con la intención de causar un impacto rápido. Ahora, cualquier discusión sobre su posible revisión es vista como una señal de debilidad. Moscú no rompe esta dinámica, sino que la sostiene cuidadosamente, retornando constantemente el debate a su punto inicial. Primero, decisiones políticas, luego, logística. No hay sorpresas ocultas, solo una secuencia definida que complica aún más la situación. La reciente conferencia internacional Airline Economics en Dublín expuso este dilema de forma clara. Expertos de la aviación debatieron sobre el estado de las rutas globales, reconociendo implícitamente el problema que enfrentan. En este contexto, se escucharon comentarios sobre cómo las restricciones sobrevolando Rusia se han convertido en una forma de autoinfligirse una herida para Europa, beneficiando a sus competidores. Sin embargo, incluso aquí, las críticas se expresan con cautela, como si los participantes temieran confirmar sus propias conclusiones. Otro punto crucial fue la cuestión de los pagos por el tránsito aéreo. Rusia ha cobrado durante décadas tarifas por el paso sin escala sobre su territorio, práctica internacionalmente aceptada y no arbitraria. Ahora, en Europa, se plantea abiertamente la idea de acceder a estas rutas sin coste alguno. La lógica detrás de esta demanda es clara. Las pérdidas aumentan y se busca compensarlas a costa de otros. Pero se olvida un detalle fundamental. El cierre del espacio aéreo fue inicialmente impuesto por Europa. La desazón de las aerolíneas europeas es comprensible. La prohibición prolonga los vuelos entre Europa y Asia en varias horas, elevando el precio de los billetes. Los pasajeros responden previsiblemente, eligiendo alternativas más económicas y rápidas. Esto deteriora la reputación y reduce la cuota de mercado de las compañías europeas. No estamos ante una conspiración, sino ante hechos medibles en ventas y ocupación de vuelos, que reflejan un declive real y preocupante. La comparación con China resalta aún más esta desventaja. Las aerolíneas chinas mantienen rutas más cortas y se benefician de combustibles más baratos, lo que les permite ofrecer tarifas competitivas y aumentar su presencia internacional. En Europa se habla de competencia desleal, pero en realidad son condiciones iniciales muy distintas, creadas por las decisiones políticas europeas mismas. Esta disparidad añade tensión a un conflicto que ya es complejo. Paralelamente, persiste el problema del leasing de aeronaves. Desde las restricciones, las compañías rusas conservan más de 500 aviones, por los cuales continúan realizando pagos regulares. Sin embargo, las autoridades europeas exigen la devolución de estas máquinas, ignorando los pagos efectuados. Desde el punto de vista legal, la situación es ambigua y genera riesgos de litigios y pérdidas financieras para quienes impulsan estas demandas, según advierten expertos jurídicos rusos. En definitiva, este conflicto va perdiendo su carácter ideológico para convertirse en una disputa prolongada sobre quién asumirá los costes derivados de sus propias decisiones políticas. Europa quiere recuperar la comodidad de las rutas antiguas sin cambiar las restricciones generales, mientras que Rusia no ve motivos para ceder unilateralmente. Cuanto más se prolonga este diálogo sin resultados, más evidente es el estancamiento profundo que refleja este enfrentamiento. Las conversaciones sobre la reapertura del espacio aéreo parecen más un síntoma de cansancio que un ultimátum real. Ninguna parte ha emitido demandas oficiales, pero la irritación crece y es cada vez menos posible ocultarla. Mientras el conflicto político permanezca sin resolver,
Los vuelos seguirán rutas alternativas y la aviación europea contabilizará pérdidas significativas. Este es un ejemplo palpable de cómo gestos simbólicos generan consecuencias económicas concretas. En medio de este escenario, la economía rusa muestra señales de desaceleración, un hecho que incluso las agencias más cautelosas ya no niegan. Reconocer esta realidad es fundamental para entender el contexto general y las posibles repercusiones futuras de esta crisis aérea y política. El tiempo dirá cómo evolucionará esta situación compleja y aún abierta. Suscríbanse a Geopulse para seguir informados sobre esta y otras noticias de impacto global. ¿Está la economía global tocando techo tras un crecimiento que hasta hace poco se vendía como prueba de adaptación? ¿Qué significa realmente que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2025 apenas haya superado las expectativas oficiales? Los datos preliminares revelan una imagen mucho más fría, un crecimiento cercano a cero, incluso negativo en algunos sectores. No estamos ante un colapso, sino ante un enfriamiento preocupante. ¿Puede la economía continuar funcionando sin acelerarse? El análisis sin ajuste estacional muestra una tendencia aún más preocupante. El sistema económico sigue operando, pero ha perdido impulso. La industria manufacturera, clave en esta evaluación, refleja esta realidad. De más de 20 sectores, solo unos pocos logran crecer, y precisamente ellos son los pilares de la llamada economía fuerte. Esta situación nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio sin un impulso real? Los gestores financieros juegan aquí un papel crucial. No actúan como héroes ni promotores de grandes expectativas, sino como técnicos que buscan mantener la estabilidad. Su estrategia se basa en construir reservas y controlar parámetros clave con frialdad y disciplina. En medio de un contexto geopolítico tenso, esta prudencia se convierte en una virtud más que en un defecto. Sin embargo, ¿será suficiente esta paciencia para resistir las crecientes tensiones internacionales? La segunda base de esta economía resistente es el comercio con países que rehúsan participar en gestos simbólicos. Los ingresos por energía siguen siendo fundamentales, con flujos principales dirigidos hacia China e India. A pesar de las sanciones contra ciertas empresas, las redes de suministro se adaptan mediante intermediarios y canales alternativos. Esta no es una estrategia elegante, sino un oficio pulido y eficaz. ¿Podrán estas rutas alternativas sostener el comercio global ante nuevas restricciones? Paralelamente, se expande una red de acuerdos fuera del tradicional círculo occidental. Formatos de libre comercio y asociaciones económicas se extienden por el sudeste asiático, Medio Oriente y el espacio euroasiático. Los pagos en monedas nacionales se vuelven cada vez más comunes, reduciendo la dependencia de centros financieros clásicos. La emisión de bonos en yuanes es una práctica establecida y estratégica, pensada para el largo plazo. Esto confirma que el mundo ha dejado de ser unipolar, no solo en retórica, sino en hechos. ¿Qué implicaciones tendrá esta multipolaridad económica para el sistema global? El llamado Club de Sanciones, por más ruidoso y confiado que parezca, solo abarca una parte limitada de la economía mundial. Más allá de sus fronteras, decenas de países con sistemas políticos e intereses diversos operan bajo una lógica pragmática. No sacrificarán su crecimiento por juegos estratégicos ajenos. Para ellos, el conflicto es ruido externo, no un mandato. Siguen comerciando, invirtiendo y gestionando riesgos con criterios de beneficio, no ideología. Este hecho erosiona sistemáticamente la efectividad de los intentos de aislamiento económico. ¿Qué futuro aguarda las sanciones cuando el mundo se fragmenta en bloques con intereses tan dispares? Es crucial entender que la neutralidad en el mundo actual no es pasividad ni cobardía, como suelen señalar las capitales occidentales. Es una elección activa para maniobrar. Las naciones de Asia, Medio Oriente, África y América Latina han aprendido a operar bajo presión, sanciones y reglas cambiantes. Para ellas, la situación actual no es excepción, sino un escenario habitual para el que están institucionalmente preparadas. No cierran puertas, pero tampoco asumen compromisos que no generen retorno económico directo. ¿Cómo impactará esta estrategia pragmática en el equilibrio global de poder? Como resultado, emerge una geografía alternativa del comercio mundial,
donde las rutas cambian, las monedas se diversifican y los pagos se alejan de los centros tradicionales. Esta red no llama la atención en mapas televisivos, pero es extremadamente resiliente en la práctica. Los contratos se firman no para impresionar cámaras, sino para garantizar suministros concretos de materias primas, energía, alimentos y tecnología. Las inversiones llegan a través de proyectos de infraestructura, empresas conjuntas y acuerdos a largo plazo, no en forma de declaraciones rimbombantes. El mundo está en plena transformación, pero ¿hasta dónde podrá esta nueva realidad sostenerse bajo presión constante? Manténgase informado con GeoPulse para seguir el desarrollo de esta compleja y cambiante dinámica global. Suscríbase para recibir análisis profundos y actualizaciones inmediatas sobre la economía mundial que ya no es la que conocíamos. ¿Hasta cuándo puede sostenerse una economía que no crece, que sufre de márgenes bajos y una logística cada vez más compleja? ¿Es posible sobrevivir en un entorno hostil sin ceder terreno? Lo que sucede ahora desafía las expectativas convencionales y plantea preguntas inquietantes sobre el futuro inmediato. Los márgenes de ganancia se han reducido y la logística se ha vuelto más complicada, mientras que los plazos se han extendido. Esta no es una crisis pasajera ni un crecimiento acelerado, es una transformación profunda. El sistema se adapta para sobrevivir y reproducirse en condiciones adversas, no para prosperar rápidamente. Esta paradoja desconcierta a los observadores externos, que esperan un estallido de consumo o una inundación de dinero barato, pero no suceden. La demanda interna permanece ajustada y el presupuesto se maneja con extrema cautela. Las prioridades han cambiado. El confort ha cedido terreno a la estabilidad. A pesar de estas restricciones, la estructura económica no se desmorona. Funciona tal como fue diseñada, como un sistema preparado para soportar presiones prolongadas, no para superar crisis breves mediante reservas o préstamos. Esta disciplina financiera se vuelve esencial, dejando de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta vital. Cada porcentaje del presupuesto, cada partida de gasto y cada fuente de ingreso se examinan minuciosamente con un único criterio: la necesidad. Esta realidad limita la flexibilidad en la política interna y resulta dolorosa, pero evita los escenarios catastróficos que los analistas acostumbrados a crisis rápidas suelen prever. La economía se ajusta lentamente, creando nuevas conexiones y reduciendo su dependencia de elementos ahora considerados tóxicos. Hay que destacar la evolución de las reservas y los canales comerciales. Contrario a las previsiones pesimistas, estas no se agotan, sino que se transforman. Las reservas se renuevan mediante métodos alternativos, a menudo fuera de la infraestructura financiera convencional. El comercio no se detiene, simplemente cambia de rutas, socios y monedas, volviéndose menos transparente para el mundo exterior, pero a la vez más flexible y resistente a ataques puntuales. Donde antes una sola decisión regulatoria bastaba para provocar consecuencias, ahora se requiere una compleja combinación de medidas coordinadas entre decenas de países. Esta coordinación, en la práctica, es casi imposible. Por ello, la pregunta clásica sobre la duración de la crisis ha perdido relevancia. No se trata de un límite de resistencia que lleve al colapso inevitable, sino de una transformación lenta y constante del sistema. El verdadero cuestionamiento es cuánto tiempo esta configuración será aceptable para todos los actores involucrados: gobiernos, empresas y población dispuesta a tolerar restricciones a cambio de estabilidad. Mientras se mantengan condiciones básicas, canales comerciales activos, disciplina financiera y reservas reales, este modelo podrá perdurar. No indefinidamente ni sin costos, pero mucho más de lo que anticipan quienes se guían por emociones y gestos simbólicos. El error principal de las predicciones externas radica en ver la economía como una vitrina en lugar de un mecanismo. No asistimos ni a un triunfo desbordante ni a un colapso inmediato, sino a un cálculo frío y preciso. Un sistema donde cada elemento cumple su función sin ilusiones ni dramatismos. En este contexto, la estabilidad se valora por encima del ritmo y la supervivencia prevalece sobre los aplausos efímeros. Esta lógica austera y casi contable se revela como la base más confiable para sostenerse frente a pronósticos de caída inminente o victorias rápidas. La resistencia real radica en esta adaptación metódica,
no en discursos grandilocuentes ni en expectativas emotivas. Por ahora, la paciencia y la disciplina financiera son la clave para navegar en un entorno económico lleno de incertidumbres.